Bueno, ahí estoy grabando, sigamos. Cuando ustedes, el PLC arranca, toma el último valor que tuvo, que quedó en memoria guardado. Si se reinició, se cortó la luz, se borró la memoria, así, no pasa nada. Pero cuando ustedes reinician un PLC, el último valor que quedó en el PLC queda activado. Así que hay que tener cuidado cuando se ejecuta. Después lo que se hace es se ejecuta la lógica de arranque. Lo que es la lógica de arranque es empieza a cargar a memoria todo lo que son los bloques que se utiliza el PLC para funcionar. Eso lo vamos a ver de a poquito. El valor, después, recién en el punto D, los valores de las entradas se copian a memoria. ¿Sí? O sea, los valores que tienen las entradas, los 5 volts, en los ceros y unos, si hay un 1 se copia un 1, si hay un 0 se copia un 0, se copia a memoria. Y en el punto F se habilita la escritura de lo que es la salida de memoria e imagen del proceso en la salida física. O sea, recién acá copia los valores a la salida, en el registro de salida en el registro de salidas. Y después acá en el F pone, cierra los relés. Ahora les voy a explicar a qué se refiere con que pone los valores en un valor y todavía no cerraron los. Bien, vamos con una entrada digital que es lo más fácil. Esto lo tienen todo en claro. Si tenemos nuestro anti-rem, por ejemplo, tenemos nuestro sensor, que es un switch, nuestra resistencia responsable que tiene que ver con el cable, nuestro circuito antirrebote, nuestro pull down, un indicador de luz que nos dice si esta entrada está prendida o apagada, ¿sí? Tenemos nuestra salida autoacoplada con su resistencia para que circule cierta corriente y tenemos nuestros 5 volt que van a ser nuestro 1 lógico. Cuando ustedes este 5 volt aparece en este punto de acá, lo que sucede es que se guarda en un bloque que se llama flip-flop, un flip-flop tipo D, que es un flip-flop tipo data. Eso que están viendo ahí, que ahora a ver si lo podemos buscar, es un bit, es la mínima unidad de información que existe. Está hecho, nosotros vamos a tratar de explicarlo, vamos a llegar a ver cómo está compuesto con estas compuertas lógicas. Básicamente es un circuito integrado de este estilo. Estos son bancos de memoria, por ejemplo, pueden ser capacitores también, en el cual se guarda ese dato. Esos 5 volt ahora representan un 1 lógico, por ejemplo, o los 0 volt representan el 0 lógico. Está comandado por un clock, que es un reloj de sistema que le indica cuándo va a grabarse la entrada. Vieron que en el PLC, en el ciclo de scan, teníamos la lectura de las entradas. Bueno, la lectura de esa entrada se hace con un clock, con un reloj que le va marcando el tiempo, cuándo tienen que leerse las entradas, cuándo tienen que escribirse las salidas y demás. En cuanto a este aparece acá los 5 volt, por ejemplo, o el 1 lógico, en este caso vamos a empezar a decir 1 lógico, yo aprieto el clock y lo que sucede es que se guarda mi señal a la salida. Vamos a hacer un poco más didáctico, porque si les digo así como es directamente no se va a entender nada. Vamos a agarrar nuestro simulador y les voy a mostrar lo que es, cómo es que funciona directamente. Entonces, nosotros tenemos nuestro simulador, el que lo quiera descargar ahí en la página está, en el foro. Eh, el flip-flop tipo D es esto que se ve acá, este bloquecito, en la abstracción. Yo tengo, por ejemplo, mi tensión de 5 volt a la entrada. Ah, perdón, siempre me olvido. Acá tengo que poner 5 volt. Si no, revienta. Ahí está. Vamos a poner lo que es en este punto Logic Signal. ¿Sí? Fíjense que en este punto yo tengo 5 volt acá en la entrada. Vamos a poner un switch.
como una llave. Tengo 5 vol. Si yo aprieto la llave aparece un 1 lógico o 5 vol. ¿Sí? No pierdan lo que estábamos hablando recién, no pierdan de vista eso. Ese 1 lógico representa mis 5 vol. Acá le pongo un multímetro para que se entienda. Bien, si yo abro la llave aparecen 0 vol. Si yo en este punto agrego una luz para indicar mi salida, para que se vea lo que hay a mi salida, lo que voy a hacer es poner un pulso de sincronismo, mi clock, lo que sería la base de tiempo que controla todo mi sistema integrado, lo voy a representar con un pulsador que va a estar conectado también a otros 5 volt, que puede ser 5, vienen de otro lado, no lo vamos a poner en el mismo lugar para que se entienda que pueden venir de otro lado. Entonces, si yo mi entrada va variando, ¿sí? 0, 5 volt, 0, 5 volt mi proceso, lo que estoy leyendo en mi sensor, supónganse que esto representa esta llave que se cierra y se abre, representa un sensor inductivo, el cual estoy acercando un pedazo de metal y me detecta o no me detecta, ¿sí? Aparecen 5 volt o no aparecen 5 volt. Pero si se fijan, en la memoria, ¿sí? Hasta que el PLC no empieza a leer las entradas, estos datos no van variando, ¿bien? En el momento que varía es cuando el PLC, el PLC llega en el ciclo de scan, le dice, voy a leer la entrada. Cuando lee la entrada, aparece el pulso de sincronismo y a la salida, o sea, mi memoria, en mi bit, mi unidad de información mínima, se guarda la salida. Se guarda, o sea, se guarda la salida de este PLC. Y si yo sigo variando la entrada, fíjense que se mantiene el valor que estaba antes, ¿sí? El 0. En un momento llega de vuelta el PLC al estado de lectura de las entradas y aparece el valor en 5 en 1, yo leo y se mantiene en 1. ¿Sí? Indefinidamente, hasta que termine el ciclo de scan, perdón, hasta que termine el ciclo de scan, no, hasta que vuelve el ciclo de scan a leer las entradas. ¿Sí? Eso más o menos para que se entienda. Esto se llama flip-flop D, es un flip-flop, se llama flip-flop data, es básicamente un bit, es la unidad de información mínima. Entonces, lo que estoy mostrando acá es cuando entra la entrada, cuando se actualiza la entrada, lo que vimos recién. Para complicarla más, esos flip-flop tipo D se ponen cada uno de estos flip-flop que están a la entrada esta, a la salida de este microcontrolador, ¿sí? Se conectan todos a un registro de desplazamiento paralelo y que son exactamente el mismo flip-flop tipo D, pero conectados uno al lado del otro. Y cada uno de estos flip-flop tipo D se conectan a las entradas del canal 0, al canal 1, al canal 2, al canal 3. Y cuando aparece clock del sistema, todos juntos para guardar los datos, se guardan en la memoria del PLC. Y se quedan guardados como una variable, como una entrada, etc. ¿Bien? Bien. Fíjense que cuando aparece el ciclo de clock, esos datos que están en los canales se guardan directamente, el clock este que acá está de costado, que es este mismo clock que está acá. Cuando aparece la señal de clock, se guarda la memoria. ¿Hasta ahí se entendió? Más o menos, pero lo vamos a ir Es, entendiendo. es complicado, no, no, Es o sea, bastante, es bastante. es complicado, o sea, o sea, es complicado porque saltamos, es como que falta en el medio algo que después cuando veamos lógica booleana lo van a entender. Pero llegamos al punto de que si no se sabe esto, no quiero dejarlo para más adelante porque si no, no se va a entender absolutamente nada porque se van a olvidar. Lo que tienen que saber es que la entrada digital, ¿sí? Que está acá, donde dice tu microcontroller, ¿sí? Acá la salida tiene uno de estos bloquecitos que son una memoria de un bit. Puedo guardar un solo dado, un 0 o un 1. Y después,
cada uno de estas, cada una de mis canales, cada uno de los canales, el canal 0, canal 1, canal 2, canal 3 de las entradas digitales del PLC, cuando aparece el ciclo de clock, se guardan en la memoria interna, ¿sí?, del PLC. Y ahí terminé mi ciclo de scan de lectura. El ciclo de scan, donde en esta parte donde decía read input, ahí terminó de leer las entradas. Recién ahí. Entonces, para complicarla más, los valores, los unos y los ceros lógicos, estas abstracciones que estamos viendo, que estamos hablando, que son estos valorcitos que aparecen en mi flip-flop tipo D, a la salida acá, que es esta lucecita, el PLC no toma o un valor o 5 volt o 0 volt, toma rango de valores, ¿bien? En los cuales uno, para asegurarse un 1 lógico, tiene que superar cierto valor de tensión, y para asegurarse un 0 lógico, tiene que pasar por otros valores de tensión. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Que si yo tengo tensiones a la entrada de mi PLC, por ejemplo, de entre 3.5 volt y 5 volt, se ve el caso, en lo que se llama lógica positiva, mi PLC va a decir, ah, acá hay un 1 lógico, ¿sí? Viene la lucecita acá, aparece entre esos valores, entre ese rango de valores. Esto no es 5 volt ahora, sino que es un rango de valores. Aparece la lucecita y aparece un 1 lógico. Si los valores de tensión a la entrada de mi PLC están entre, por ejemplo, 2,5, dependiendo de la marca del PLC siempre, ¿no? 2,5 a 0 volt, yo tengo un 0 lógico a la entrada. ¿Sí? Eso se llama lógica positiva. Los valores altos de tensión, de un rango alto de tensión con respecto al otro, le asigno un 1 lógico o le asigno un 0 lógico. Existe también la lógica negativa. No lo quiero marear, es al revés. Pero quédense con el concepto de lógica positiva. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes agarran una hoja de datos de un PLC y quieren que cuando yo pongo mi sensor me tome que esté encendido, yo tengo que asegurarme, por ejemplo, en este que es un Modicon 221, que para tener un 1 lógico tengo que tener más de 15 bolas a la entrada. O sea, esto que está acá, el 1 lógico se asegura entre 15, acá, donde dice 3,5 sería 15 hasta 24 volt. Bien, esto es lo que dice acá. El estado de 1 se garantiza para valores de tensión mayores o iguales que 15 volt. Bien, si yo tengo menos de 15 volt, lo que les puedo decir seguro que no es un 1 lógico. Y el estado de 0 lógico se garantiza si yo acá a mi entrada tengo menos de 5 volt. O sea, esto en vez de ser 2,5 sería 5 volt hasta 0 volt, por ejemplo. De esa manera es como mi PLC se da cuenta si yo le estoy poniendo un 1 lógico o un 0 lógico. Y con eso, en esos dos estados, yo empiezo a programar. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo podemos hacer para que se entienda? No, si le hago un ejemplo los voy a confundir. ¿Se entiende más o menos a lo que vamos apuntando? ¿Sí? Ustedes, para garantizar un 1 lógico o un 0 lógico, yo necesito esos valores de tensión. Por ejemplo, a ver, a ver si lo podemos. Voy a abrir el ladder, ¿sí? Un programa ladder. Yo en este caso lo que voy a hacer es insertar un contactor, que sería una entrada, ¿sí? Que es esto que está acá. Y voy a poner una bobina, una entrada y una salida de un PLC, cualquiera. Lo que es directamente, yo aprieto, por ejemplo, conecto
supónganse que yo estoy conectando esta entrada, ¿sí?, a esta entrada digital. Por ejemplo, la entrada digital 1.1, que es esta que está acá. Un pulsador conecto. Y a mi salida acá, por ejemplo, una de estas salidas de acá abajo, conecto una luz. Lo que va a pasar es que cuando yo ¿sí?, en lógica coloquial, si yo agarro una tensión de 5-15 volt, por ejemplo, suponiendo que el PLC toma para valores 1, ese PLC toma para valores 1 lógicos 15, yo lo que estoy haciendo directamente es esto. Una llave, la cual es mi pulsador, ¿sí?, tengo 15 volt, el pulsador y mi salida de relé, que la vamos a indicar con una lucecita. Nada más. Esto no sé si va a reventar, ¿eh? No. Entonces, lo que hago yo es, pongo un contactor, ¿sí?, un botón, que cuando aprieto el botón se prende una luz y cuando lo suelto se apaga. Esto es lo que estoy haciendo acá. Esto lo voy a llamar, se llama A, y mi salida se va a llamar B. En el circuito, en mi circuito eléctrico, sería este switch sería A, y la lucecita a la salida sería B. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo en la entrada del PLC, acá, no le pongo 15 volt, como vimos recién, fíjense que acá lo único que tengo son unos y cero lógicos, es como que si yo no le pongo 15 volt, la entrada lógica va a quedar siempre en cero, porque para el PLC no hay un 1. Si hay menos de 15 volt, este contactor no está activado. Si pasa de los 15 volt, va a aparecer un 1 y se va a activar. ¿Sí? De esta manera, yo lo que hago es conecto el pulsador a esta entrada del contactor, a la que sería la 1, vamos a llamarlo, sería, bueno, se entiende, sería I1 y la salida correspondiente al PLC. No lo quiero marear más con eso. Pero si ustedes no toman esos valores, si no tienen recaudo de que a la entrada lleguen esos valores de tensión, yo nunca voy a activar mi entrada digital. Bien. Y hay un problemita más. Discúlpame, ahí figura mayor igual a 15, Sí, pero máximo 24 sería. sí, la fuente no te da más de 24. Sí, sí. O sea, el PLC te dice que Está mayor de bien. 15 tenés esto. O sea que yo puedo tener una caída de tensión hasta 15, no hay problema, y me va a reconocer como entrada, por eso va a ser el cambio de estado. Exactamente. Si vos no puedes Bien, asegurar los 24 volt y tenés 19 volt, la entrada digital no va a tener problema y te va a decir, ah, sí, acá tenés un 1, esto sigue funcionando. No es que tiene ya bien, bien. 24 volt justo. Está Perfecto. bien. Joya. Dale. ¿Cuál es la cuestión? Fíjense que entre 15 y 5 volt no hay nada. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Esa zona se llama zona de indeterminación. Acá está representada. Yo acá cometí el error, tendría que haber puesto 15 para que sea similar a esto. Eso se llama zona de indeterminación. ¿Qué pasa? Si los valores de tensión que yo le estoy mandando en la entrada caen entre 5 y 15 volt, yo no sé qué es lo que hace el PLC. Lisa y llanamente, no puedo decir qué es lo que va a hacer el PLC. Puede ser que se active la entrada, puede que no se active la entrada y pueda ser un desastre. Por eso es tan importante lo que explicamos anteriormente en conexionado, lo que era el compliant voltage, por ejemplo, las entradas analógicas, y lo que es la cuestión de la etapa de potencia y la etapa lógica, separarlos para poder asegurarme que siempre tenga esos valores de tensión a la entrada. Porque el problema está acá. Si tengo más de 15 no hay problema, si tengo menos de 5 no hay problema. Como bien recién lo dijeron, me sale, llega a 19 volt, listo, tengo un 1. El problema es si me quedo en el medio.
Si quedo en el medio con la tensión, no sé qué hace el PLC. Y ahí es, bueno, según donde esté conectado el PLC puede ser un desastre. ¿Sí? Imagínense cualquier equipo que tengan automatizado, imagínense que a una entrada no le llega a lo que tiene que llegar y quedan en indeterminación. Si se queda apagado no pasa nada, el problema es si yo no sé lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué tanto filtro, tanto esto y no se contempla, digamos? O sea, yo puedo tener en un contacto normal abierto de un arranque una falsa conexión, una resistencia, me cae la tensión y puedo tener este problema entonces. ¿Sí? Sí, justamente. ¿Está bien lo que digo, no? Sí. Sí, es correcto, es justamente eso. Si por algún motivo el cable de transmisión del tablero, el botón, al PLC sufre un desperfecto y hay una caída de tensión, si aparece un campo electromagnético fuerte, por ejemplo, si hay una mala soldadura, si se cortó se cortó, vino una rata y se lo comió, por ejemplo, y tenés el peor de los casos, de que no se lo terminó de comer el cable, no lo terminó de cortar, vos tocas el botón y no sabés qué hace el PLC. Cerrás un Bueno, en ese circuito. caso yo lo que, perdona, en ese caso lo que puedo hacer es, nada, es medir si llegan los 24, nada Sí, más. sí, es que Garantizar. no puedes hacer otra cosa. No puedes hacer Claro. otra cosa. O que te llegue el valor de cuando vos apretás el botón, te llegue más de 15 volt. Ujú. O si cuando lo apagás, te llegue menos de 5. En este caso, dependiendo del PLC que haya, que tengas, perdón, vas a tener estas cuestiones. Y ahí es por la cuestión de que estuvimos molestando tanto con todo lo que era el acondicionamiento de señal y fijarnos de que las entradas estuviesen bien, porque una vez que entró el PLC y está programado, ustedes perdieron el control absolutamente del proceso. No pueden hacer absolutamente nada. Salvo matar el PLC, no queda más nada. Eh, entonces, esa es la cuestión con las entradas digitales. No sé si explicarles esto ahora, la verdad, porque los voy a volver loco. Ese es el único recaudo que usted tiene que tener con respecto a las entradas digitales, lo que son las entradas lógicas y demás. Las entradas de lo que son las analógicas son un poquito más amigables en esa cuestión porque todos los valores son válidos, pero también es un problema porque todos los valores son válidos. Entonces no pueden diferenciar si está bien o está mal lo que está funcionando. Por eso estamos molestando tanto con el protocolo 420 mA, porque si por ejemplo, si la corriente baja por debajo de los 3 mA, de los 4 mA, sabemos que algo está mal con el cable. Con una entrada digital no podemos saber eso. Con lo que es un otro tipo de estándar de comunicación, 0,10 volt o demás, tampoco podemos saber lo que está pasando, porque 0 es un valor factible. Yo puedo no presionar ningún botón y que a mi entrada no llegue ninguna tensión. O sea, puede ser tan simple como esto. Es el caso de... pero, ¿sí? Supónganse que acá llegan 0 volt. Voy a poner acá para que se entienda el voltímetro. Sí, puede ser que lleguen... supónganse que esto está transmitiendo 0 a 10 volt. Vamos a hacer que... O sea, yo no puedo saber si ese 0 se debe a que se rompió el cable o si es propio del estándar. ¿Sí? Así que tiene ciertas cuestiones que tienen que ver con un montón de cosas. Vamos a frenar acá la clase. Les pido por favor si pueden para la próxima clase leer el apunte para entender más o menos lo que está refiriendo estos gráficos, porque si se los tiro así de una, los voy a volver locos, porque esto es bastante pesadito de los conceptos que tengo que explicarle, que son el muestreo y retención y lo que es cuantización, es bastante complicado de entender. ¿Sí? Así que yo el apunte lo dejé en el foro, ¿sí? En la página, ya lo pueden bajar. Voy a subir la presentación esta si ya tienen. Pero lo que nos falta ver es cómo es que un valor de 420 mA, por ejemplo, 0,10 volt, lo que ustedes quieran, se convierte de una señal de este estilo, una señal analógica, se convierte en cuántos.
en bits, ¿sí? En combinaciones de palabras. Nosotros hasta ahora, esto que está acá, era uno solo de estos símbolos, era un 0 o un 1 con la entrada digital. Ahora con la entrada analógica son varios ceros y unos, y esos ceros y unos representan el valor que yo estoy teniendo a mi entrada. ¿Qué se hace con un circuito que permite cuantizar? Esto yo se los voy a explicar más tranquilos. Cómo es que convierto valores de tensión en valores de bits. Con los circuitos, lo único que no conocen de este circuito es esta parte que está acá, que lo vamos a ver cuando veamos álgebra booleana, pero esto ya lo conocen, ¿sí? Acá yo tengo, para que lo vean, les voy a adelantar, para que lo vayan viendo, yo lo que hago es, hay un montón de, esto es lo que se conoce conversor analógico digital. Yo tengo mi tensión de entrada en este punto, ¿sí? Que dependiendo, este lo conocen lo que es con una tensión de referencia. Esto es un divisor resistivo. Lo vimos, el divisor resistivo, cuando estuvimos hablando de lo que eran galas tensiométricas, pero la diferencia de ese divisor resistivo es que en vez de tener dos resistencias, tiene muchas resistencias en este caso, para convertir nuestros valores de tensión en palabras de 3 bits, ¿sí? De ceros y unos, en conjunto de 3. Los conversores analógicos digitales tienen hasta 15 bits. O sea, serían 5 grupos de estos. Básicamente lo que hago yo es la tensión de entrada, la que viene de mi, por ejemplo, de mi lazo de corriente, 420 mA, la que yo convertí con mi resistencia Joule para tener los valores de tensión. Yo voy haciendo variar y con estos comparadores que están en este punto, cuando voy pasando ciertas banderas, ciertos valores de tensión, 500 milivolt, 1,5 milivolt, 2,5 milivolt, se van a ir generando las palabras en la parte de atrás, a la entrada de mi PLC, que se van a guardar en una variable, la cual yo voy a usar para programar. ¿Ven? Yo ahí pasé de los 0,5 volt, pasé esta bandera, este comparador hizo que se prendiera una luz. Si esto es 0, esto es, voy a poner los signal, esto es 001, es el 1 en binario, ¿sí? Si sigo aumentando el valor, y paso los 1,5 volt, aparece el 2, 010 en binario. Bien, y así. De esa manera yo convierto un valor de corriente o tensión en un bit. Por hoy creo que es suficiente. Mastiquen esto que le dije recién, revean la clase, lean el apunte, y la clase que viene volvemos con esto, ya con un poquito más de noción, eh, para que se entienda cómo es que se convierte un valor de tensión a un valor analógico, una señal analógica en un valor de bits. ¿Sí? Así que frenemos por hoy y descansen un ratito, así después tienen con Diego. ¿Alguna duda, consulta? No, está bien, es leer, no. No, te mando un mensaje. Sí, 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 No, manden no, a... ahora. Es Igual que, esto es todo interno, ¿no? O sea, estamos dando sí, vuelta por adentro del. o sea, nosotros ya Digamos, abandonamos. lo que es programación y eso es un poco más sencillo, ¿no? Sí, 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 o sea, es mucho más sencillo. Lo que pasa que si no explico esto, no van a entender lo que hacen después cuando están programando. No tiene manera. Y lo que es escalamiento, ni les cuento, que es uno de los problemas más comunes en lo que es programación de PLC. Se hacen un quilombo con la cuestión de escalamiento, que es poner los valores que me devuelven un conversor analógico digital a valores que yo pueda programar rápidamente, los desquicia. Así que la clase que viene continuamos con esto, arrancamos con un poquito de álgebra booleana para que sepan. Con un poquito de lógica booleana. No sé si se cortó esto. No sé si se cortó. ¿Hola? ¿Se me escucha?
Sí, se había cortado el audio. Sí, sí, se Sí, escucha. se cortó el audio. Sí, no ahora sé se qué. escucha. Así que bueno, eh, lo dejamos para la clase que viene. Eh, por favor, lean un poquito de esto. Si no entienden, está perfecto, es normal y es porque ya ahora pasamos a la digitalización. No les robo más tiempo, descansen un rato, así tienen contigo, ¿sí?